El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amada iglesia y amados hermanos, sean todos bienvenidos en esta hora a la cápsula profética de hoy. El tema que quiero compartir con ustedes lo he llamado la visión del Hijo del Hombre. Y quiero invitarles para que hagamos una oración a nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que el glorioso Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe en esta hora. Amado Padre, te damos gracias en el todopoderoso nombre de Jesús. Gracias por esta salvación tan grande que tú nos has proporcionado. Permítenos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de nuestro espíritu a la verdad de lo que quieres compartir con nosotros. Y danos, Señor, el deseo, el anhelo de aprender cada día más y más de ti, en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Como ya les dije, el tema se llama la visión del Hijo del Hombre. Y vamos al libro de Apocalipsis capítulo 1, el versículo 9, donde la palabra de Dios dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí surgiría una pregunta: ¿en qué circunstancias fue dada esta visión? Y aquí Juan, una vez más, toma la palabra y lo hace identificándose a sí mismo, escribiendo y describiendo las circunstancias en las que él se encontraba. Y lo primero que él dice: yo, Juan, vuestro hermano. Notemos que es muy poco lo que él dice de sí mismo y simplemente se identifica como hermano, sin atribuirse ningún título especial que lo pudiera colocar en un plano superior a los de sus demás consiervos. Y dice: copartícipe vuestro en tres cosas: la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y lo maravilloso de esto y lo que nos enseña es que ser un hermano significa identificarnos con los demás que sufren y estar dispuestos a correr la misma suerte. Pues dice: en la tribulación. Él dice acá que es copartícipe en la tribulación que las 7 iglesias de Asia, a las que dirige los próximos capítulos de este libro maravilloso, se encontraban sufriendo. Esa tribulación no se refiere a la gran tribulación que precederá a la venida del Señor en gloria, sino más bien a los sufrimientos y dificultades que todos los creyentes en alguna medida de la vida cristiana experimentamos, y en aquellos cristianos en Asia que estaban sufriendo de manera especial y digámosla brutal a manos del Imperio Romano. Recordemos, amados, las palabras con las que Pablo exhortaba a los creyentes en Listra, Iconio y Antioquía. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 21 y 22, lo siguiente: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En otra ocasión, en 2 de Timoteo 3:12, también el apóstol dice lo siguiente: y también
todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Llama la atención que luego de identificarse con sus hermanos, él dice, en el reino. Hace una referencia al reino que seguramente debemos interpretar como la final venida del Señor Jesucristo, cuando viene con sus santos a juzgar a sus enemigos y se siente en su trono en forma visible para gobernar por 1000 años sobre toda la tierra. Pero la otra característica es que dice, en la paciencia de Jesucristo. Así que por último, el apóstol también es copartícipe con ellos en la paciencia de Jesucristo. Y es muy interesante entonces ver estas tres cosas en conjunto: tribulación, reino y paciencia. En el presente, muchos creyentes sufren tiempos de tribulación, mientras esperamos la manifestación futura del reino. En esta situación es donde entonces todos los que sufren como creyentes debemos estar esperando con paciencia. Y notemos que el Señor Jesucristo aquí es presentado como el ejemplo supremo de la paciencia, pues dice la paciencia de Jesucristo. Esta expresión nos lleva a pensar en el Salmo 110. Yo te invito para que lo leas porque en él se cita ampliamente en el Nuevo Testamento y es el Salmo que resume de una manera excelente el mensaje del Evangelio. El Salmo comienza diciendo en el Salmo 110, el versículo 1, lo siguiente. Noten bien, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Noten que aquí el Padre invita al Hijo a sentarse en el trono junto a Él, lo que indica, sin lugar a dudas, su naturaleza divina. Y el hecho de que se le diga al Hijo que se siente en el trono implica que entonces antes no estaba sentado. La Escritura nos enseña, sin embargo, que el Hijo siempre estuvo sentado en el trono del Padre hasta el tiempo en que se hizo hombre y el Padre le dio cuerpo para que habitara, cuando vino a este mundo a salvar los pecadores. La evidencia la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, el versículo 5, que dice: ahora pues, Padre, está hablando el Señor, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Aquí vino y vivió, finalmente murió crucificado, siendo rechazado por los hombres a quien él vino a salvar, especialmente haciendo referencia a la nación de Israel. Pero 3 días después de su muerte el Padre lo resucitó y lo glorificó una vez más, sentándole a su diestra en la majestad de las alturas. Allí él ocupó nuevamente el lugar en el trono donde está ahora mismo sentado, y entre comillas, donde también nosotros hemos sido hechos por él sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. A partir de ese momento, el Señor os establece más bien un periodo de espera. Notemos que dice: siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto nos indica que en el plan de Dios siempre hubo un intervalo entre la ascensión del Señor Jesucristo resucitado a la gloria y su segunda venida. Primero por la iglesia y luego de la tribulación con su iglesia para juzgar a las naciones de la tierra. Diríamos entonces que ahora mismo el Señor está esperando
Y por supuesto que eso requiere de una paciencia infinita. Este mundo cometió contra él la más grande injusticia que haya conocido la humanidad. Y es obvio que todavía sobre ese hecho no se ha hecho justicia. Así que entonces él vendrá a juzgar este mundo, pero por el momento tiene paciencia, como nos dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, donde la palabra de Dios dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor entonces nos exhorta aquí a que tú y yo tengamos el mismo tipo de paciencia, en tanto que sufrimos tribulación en este mundo. Porque sin duda alguna, nosotros también vamos a ser vindicados con su venida. Es indudable que como cristianos somos tentados constantemente a intentar escapar del sufrimiento. Y es que a nadie le gusta sufrir. Pero hemos de aprender que si queremos aprender también a ser fieles a Cristo, en alguna manera vamos a tener que sufrir en esta época en donde tú sabes que el rechazo hacia el Señor es extraordinario. El mundo rechaza a Cristo. Y esto me enseña otra lección, que el sufrimiento y el reino son parte inseparables de nuestra herencia en Cristo. Esto choca con lo que algunas iglesias enseñan cuando predican el Evangelio, y usted me entiende muy bien a qué me refiero. Se asegura a muchos que aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador, Dios va a resolverles todos sus problemas y que los bendecirá abundantemente. Hay por ahí una secta cristiana que se llama Pare de Sufrir. Pero como estamos viendo, eso no es precisamente lo que los apóstoles enseñaron y experimentaron con los nuevos convertidos. Y por supuesto, muchos de los ministerios de esa época y seguramente de hoy también sufren tremendas consecuencias. Vale la pena recordar cómo el apóstol Pablo describe la experiencia de los ministerios de esa época. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 11 al 13 dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Mire cómo se define. Y en el verso 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman, verso 13, y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Qué descripción tan extraordinariamente, diríamos, cruel de lo que un ministro en la época de Pablo y muchos en el día de hoy padecen. Y es que, amados, con la fidelidad al Señor, indudablemente viene la persecución y la prueba. Es una equivocación pensar que la aceptación del Evangelio nos va a conducir a llevar una vida fácil. Pero el libro de Apocalipsis nos va a ayudar a soportar ese tipo de aflicción por medio de las promesas que vamos a ir encontrando a través de esta palabra maravillosa de Dios. Noten ustedes que volviendo al 1:9 del libro de Apocalipsis, dice en el versículo 10 el apóstol Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Como acabamos de ver, Juan era copartícipe con sus hermanos en la tribulación. En su caso, él estaba sufriendo una severa persecución por causa de Cristo. Así dice acá, estaba en el versículo 9,
segunda parte dice, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que Patmos, como ya vimos en un tema anterior, era una pequeña isla del archipiélago del Dodecaneso en el mar Egeo, que tiene forma de media luna y que tiene una extensión de 12 por 6 kilómetros aproximadamente. Debido a la situación geográfica de esa isla y a su topografía, el gobierno romano utilizaba la isla como un sitio ideal para desterrar criminales. Según el historiador romano Tácito, el destierro a tales islas era una forma común de castigo en el primer siglo. Quizá, amados, el apóstol pudo haber sido tratado con algo más de consideración que otros presos debido a su edad. Pero en cualquier caso, el destierro, amados, en ese tiempo conllevaba a la pérdida del honor, en muchos casos a la pérdida de los bienes materiales y distintos castigos físicos y trabajos forzados que se les imponía a los prisioneros. Vuelvo a repetir, aunque es probable que Juan no experimentara muchas de estas cosas debido a su edad. Era un anciano. Por lo tanto, amados, cuando Juan animaba a los hermanos de las iglesias en Asia que estaban sufriendo y los invitaba a que se mantuviesen firmes, no lo hacía desde una posición cómoda y segura, sino que para él implicaba la misma lucha y corría la misma suerte que muchos de ellos estaban corriendo en esa época. Muchos creyentes en diversas partes del mundo sufren hoy en día de la misma vergüenza y persecución que soportaron los creyentes en la antigüedad, todo por su fidelidad a Cristo. Sin embargo, de momento, la mayoría de quienes vivimos en Occidente, y usted debería estar muy agradecido con el Señor porque es un privilegio, no padecemos esa misma clase de persecución, pero sí somos más probados por el materialismo, la vida cómoda y fácil, que por la persecución. Aunque esto no quiere decir que nosotros no vayamos también a pasar por diversas pruebas. Tal vez pérdida del trabajo, calumnias de los que nos rodean por nuestras convicciones cristianas, problemas matrimoniales a causa de nuestra fe en Cristo, problemas con nuestros hijos y tantas cosas, enfermedades y dificultades que este mundo moderno ofrece. Y aún, lo que es mucho más doloroso, las críticas dentro de la propia iglesia del Señor, si usted y yo nos esforzamos demasiado en cumplir con la voluntad de Dios. Es triste ver cómo en ocasiones la falta de persecución externa hacia la iglesia la ha llevado a conflictos internos y a divisiones dentro del mismo seno de la iglesia. Y trayendo, por supuesto, división, sufrimiento y a veces más sufrimiento que la oposición que los demás hermanos experimentan en el mundo y que por supuesto se constituyen una barrera difícil para el mismo pueblo del Señor. Pero dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y ahí es importante detenernos por un momento. La primera cosa que debemos preguntarnos es a qué se refiere Juan cuando dijo que estaba en el Espíritu en el día del Señor. La sugerencia de muchos comentaristas varía, pues algunos piensan que Juan fue transportado en el Espíritu para el tiempo de la segunda venida del Señor. Y esta interpretación se basa obviamente en que él dice que estaba en el día del Señor. Y el día del Señor es una expresión común en el Antiguo Testamento que hace referencia al tiempo cuando el Señor vendrá a juzgar este mundo.
Y como ya sabemos, en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar muchísimas referencias a ese día, que fue anunciado por muchos profetas desde la antigüedad. Sin embargo, aunque eso puede ser completamente cierto, lo que Juan va a ver en este capítulo y en los dos siguientes es una visión del Señor Jesucristo en su estado actual, paseándose en medio de las iglesias. Por eso hay otros que creen entonces que Juan estaba hablando del día domingo, donde estaba adorando al Señor, como dice Juan 24, en espíritu y en verdad. Y en esa adoración dominical tuvo una visión del Señor Jesucristo en gloria. Seguramente, amados, esta segunda interpretación es más adecuada y a mí también me lo parece. Y nos gustaría pensar un poquito más en ella. Sabemos que fue un domingo, el primer día de la semana, cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Dice la palabra de Dios en Marcos 16:9. Dice lo siguiente: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y amados, es por esa razón que muchos creyentes, luego de su resurrección y de que la iglesia se fue desarrollando, lo que conocemos como la iglesia primitiva, comenzaron a reunirse en ese día para poder recordar su muerte y su resurrección. Así dice el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Esta es la visita de despedida de Pablo en Troas. Y el verso 7 dice: el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Así que en ese contexto fue donde Juan estaba buscando la presencia del Señor. Y mientras gozaba de una comunión íntima y una profunda adoración, de lo cual hablamos y hablaremos en el futuro, fue que él tuvo esta visión que nos va a describir en nuestro próximo estudio bíblico y que por supuesto veremos a profundidad. Por lo tanto, amados, de alguna manera, lo que se nos está diciendo en este pasaje es que debemos de estar muy preparados para escuchar a Dios, y que le podremos escuchar mucho mejor cuando nos encontremos dedicados a adorarle. La adoración nos permite acercarnos a su verdad, recibir de él revelación y adquirir sabiduría. De hecho, la adoración es una de las actividades principales que veremos a futuro y a lo largo de este precioso estudio. Ya vimos con anterioridad en otro tema que el Señor busca adoradores. Y qué importante es que nosotros entonces también nos convirtamos en uno de ellos, para que por medio de esa adoración podamos recibir también su revelación, su sabiduría, y poderle ver en toda la majestad de su gloria y adorarle, lo cual es la meta primordial de lo que Dios busca sobre la tierra. Dije al comienzo que Dios no busca ni cantantes, ni salmistas, ni danzarines, ni gente gritando en un espectáculo y en un show mundano prácticamente para fingir que están adorando al Señor, sino que Él te busca a ti y me busca a mí, para que lo adoremos individualmente, en espíritu y en verdad. Así que, amados, vamos a darle gracias al Señor por la introducción de este tema precioso de la revelación del Hijo del Hombre. Amado Padre, te damos gracias en el todopoderoso nombre de Jesús.
Gracias por concedernos este privilegio y gracias por concedernos la salud y la vida para continuar haciendo este ejercicio maravilloso de acercarnos a tu verdad a través de la palabra, para poder por medio de ella tener una revelación clara de quién eres tú, de lo que tú has hecho, de lo que tú hiciste y de lo que tú harás en las generaciones futuras. En el todopoderoso nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Amados, no olvides darle like al video, que eso no te cuesta nada. Es la manito, solamente darle like porque te bendijo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, hemos crecido bastante en los últimos meses. Y por favor, suscríbete a nuestro WhatsApp. Aquí coloco el número que es sumamente importante para que tú lo tengas. Es WhatsApp más 57 301 111 81 01. Y por supuesto que allí interactuaremos, contestaremos preguntas, resolveremos inquietudes y compartiré los materiales escritos de todos estos videos que estamos subiendo a la red. Gracias por su atención, amados, y que mi Señor les continúe bendiciendo ricamente. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.